Soy Mila de Sweet Milagi, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy estaremos haciendo una riquísima crema de pistacho. Ya sabéis, si os gusta, dadle like. Esta receta la estaremos haciendo en dos pasos. Paso 1, polvo de pistacho. Los ingredientes que estaremos necesitando son 100 gramos de pistacho, 100 gramos de azúcar y 3 cucharadas de agua. Lo primero que vamos a hacer es poner un cazo con agua hasta la mitad y cuando el agua esté hirviendo añadimos los pistachos. Pasados 2 minutos lo sacamos del agua. Esto lo hacemos para poder quitar mejor el resto de la pielecilla que siempre le queda al pistacho. Ahora cogemos los pistachos y le vamos quitando esa cáscara finita que tiene. Cuando ya tenemos todos los pistachos pelados, los extendemos en una bandeja del horno bien separaditos y los llevamos al horno precalentado 170 grados durante 5 minutos. En una olla mediana vertemos el agua con el azúcar a fuego alto y llevamos a 120 grados o si no hasta que vemos que el azúcar está bien disuelto. Acordaros de sacar los pistachos del horno pasados los 5 minutos y los ponemos a mano porque van a ser nuestro siguiente paso. Este almíbar podemos dejarlo así más blanquito o más caramelizado, la opción que más os guste. A mí me gusta bien caramelizado. Añadimos los pistachos y removemos, muy importante sin dejar de remover, durante aproximadamente 5 minutos. Cuando esté listo lo dejamos enfriar unos minutos. A continuación, en la batidora licuamos hasta que se nos haga un polvo. Yo no lo licúo del todo ya que me gusta que le queden trocitos. Y así nos quedaría este polvo de pistacho. Lo podemos guardar en un envase hermético hasta un mes y utilizar con lo que queramos. Los ingredientes que necesitaremos para hacer el paso 2 para esta crema de pistacho son 250 ml de leche, 3 yemas de huevo, 50 gramos de azúcar en polvo, 20 gramos de maicena, 50 gramos del polvo de pistacho que hemos hecho anteriormente, un cuarto de cucharadita de extracto de vainilla o media vaina de vainilla. Empezamos poniendo un cazo con leche a fuego medio a hervir. Mientras tanto, en un bol aparte ponemos las yemas y el azúcar. Mezclamos con la espátula, agregamos la maicena y mezclamos todo bien. Esta es la textura que nos tiene que quedar de esta mezcla. Agregamos la vainilla cuando ya el agua esté hirviendo. Si le vais a poner vaina de vainilla, acordaros de colar la leche para que no nos quede ningún resto antes de hacer el siguiente paso. En un bol con la mezcla de huevo anterior, con la ayuda de un colador añadimos la leche y batimos con las varillas hasta mezclarlo del todo. La mezcla del bol la ponemos en un cazo limpio a fuego bajo. Un minutito después añadimos el polvo de pistacho. Removemos con las varillas constantemente durante unos 5 o 10 minutos, según el espesor que queramos. Si lo dejáis más tiempo se espesa más. Esta sería la consistencia perfecta para mí. Ahora lo dejamos enfriar y ya estaría listo para usarlo o guardarlo. Ya veis lo perfecta que queda esta crema. Esta crema la podemos conservar en la nevera, en un tupper o un recipiente hermético, unos 7 o 10 días. Estoy con nuestra crema de pistacho. La he dejado enfriando un par de horas en la nevera. Y ahora entonces ha llegado el mejor momento del vídeo, por lo menos para mí, que es probar lo que hemos hecho. Está buenísima. No tenéis que hacer como yo y tomárosla sola, ya que esta crema es perfecta para relleno de tartas, de cupcakes, con un trozo de pan, cualquier cosa que se os ocurra. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle like. ¡Gracias!